Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por las voces que escuchamos. Es Dios que nos dota a la iglesia para poder alabar mejor. En este nuevo año el coro va a tener una mayor presencia aquí en los servicios de los domingos y esperamos que sea de mucha bendición todo esto. Bien, nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y estamos estudiando la iglesia de Tiatira. Vimos la primera parte la semana pasada y estudiábamos algo interesante, que aunque el Señor Jesucristo ha llamado a su iglesia a ser santa, a que sea intolerante al pecado, y aunque el Señor nos dice en Mateo 18:18 que si tú ves a tu hermano pecar, dice, acércate a él, háblale del pecado y dile que se arrepienta. A pesar de que hay todo eso, sin embargo, las iglesias toleran el pecado en su gran mayoría. El llamado del Señor es claro de su iglesia a la santidad. Las iglesias difieren unas a otras porque algunas tienen algún énfasis teológico o algún énfasis doctrinal o la música. Bueno, hay mucha variación en las iglesias si usted entra al ambiente de cada una de ellas. Pero hay algo interesante, que en la mayoría de las iglesias no difieren en cuanto a tolerar el pecado en un grado u otro. Y eso es triste hablando de las iglesias. Porque así era esta iglesia de Tiatira. Por eso el mensaje a esta iglesia es muy relevante para cualquier iglesia que está tolerando el pecado. Si tú estabas en la iglesia de Tiatira y eras un cristiano serio, un cristiano que querías vivir en santidad y creías que la iglesia debía ser una iglesia pura, creías que la iglesia debía ser una iglesia santa, estabas en problemas, estabas atascado en esta iglesia de Tiatira, porque esta iglesia era el único lugar donde te podías reunir a tener comunión. No había otra iglesia, no había otra iglesia donde elegir, donde te podías ir. Entonces estabas en problemas. Y este tipo de iglesia sigue siendo muy común el día de hoy. Aunque el día de hoy hay más opciones, hay muchas más iglesias en que puedas elegir en una misma ciudad. Sin embargo, la mayoría de las iglesias no son mejores en la que muchos están y quisieran salir. En Tiatira toleraban la enseñanza falsa de una mujer que había tenido prominencia en la iglesia y estaba ocupando un lugar de liderazgo en cuanto a la predicación. Ella misma se llamaba que era profetisa. Y toleraban los males de la idolatría, toleraban el pecado sexual allí en la iglesia. No solo lo toleraban en la iglesia, sino que ya había muchos que defendían esto dentro de la misma iglesia. Y así la iglesia se había corrompido. Y no pasó mucho tiempo hasta que esa iglesia totalmente desapareció. Eso es lo que nos dicen los registros históricos. Nosotros podemos ver la seriedad de la implicación que tenía esta iglesia con el pecado en el versículo 24, cuando dice las cosas profundas de Satanás. Hasta allí llegó esta iglesia, a las cosas profundas de Satanás. Se había sumergido profundamente en las cosas de Satanás. Así que este mensaje a Tiatira se adapta a muchas iglesias a lo largo de la historia de la iglesia y a muchas iglesias el día de hoy que están comprometidas con el pecado. Puede haber mucho de bueno en una iglesia como esta iglesia de Tiatira, pero si se tolera en gran manera el pecado, entonces el pecado va a destruir a la iglesia. Y la semana pasada vimos en cuanto al autor, recuerdan aquí en el versículo 18, estamos Apocalipsis 2:18, Juan está cogiendo el dictado, lo que le está diciendo el Señor Jesucristo, y esta carta debía entregársela a ¿quién? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y ahí viene el autor, seguido, dice, el Hijo de Dios. Ustedes saben que el Hijo del Hombre es un título que denota la humildad del Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre denota la simpatía, la ternura, el amor, el cuidado por la iglesia, la consolación por la iglesia. Pero
aquí en Tiatira no quiere presentarse de esta manera, sino como el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios está denotando la deidad de Jesucristo, está denotando poder, está denotando que Él viene por juicio con el pecado. Y sigue mostrando su carácter ahí en el verso 18 cuando dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Es decir, sus ojos observan absolutamente todo y nada puede esconderse a Él. Son como láser que observan absolutamente todo el pecado fatal que hay en una iglesia. Y sigue diciendo, hablando de su carácter, dice, y pies semejantes al bronce bruñido. Y los pies están pisoteando la impureza que hay en la iglesia. Entonces se está presentando de una manera aterradora y amenazante. Nadie quisiera escuchar un domingo en la lectura de esta carta que se le está hablando así a alguna iglesia, pero es así como se está presentando. Vimos que Tiatira, la ciudad de Tiatira, estaba a la mitad del camino entre Pérgamo y Sardis, a unas 40 millas de Pérgamo. Y desde el año 190 después de Cristo fue conquistada por los romanos. Esta ciudad se dedicó en aquellos tiempos en el comercio de la lana y también del famoso tinte púrpura sacado de la raíz de un árbol. Nosotros podemos recordar que Lidia fue el primer converso en Europa, y ella era de Tiatira, que estaba en Filipos. Ustedes pueden recordar en Hechos 16. Ella era vendedora de púrpura porque en Tiatira se trabajaban de esa manera. Y fue la ciudad con más gremios o sindicatos el día de hoy. Y cada gremio tenía una deidad. Usted tenía un oficio, tenía que reunirse con todos los que tenían el mismo oficio. Y ese gremio tenía un Dios que se encargaba de ese oficio, de ese gremio. Y ustedes saben que eso involucraba las fiestas, la idolatría, el pecado sexual incluido ahí, orgías, todo eso significaba adorar al Dios y pertenecer también a ese gremio. Y vimos que la iglesia dijimos que posiblemente fue fundada por Lidia y algunos familiares que se convirtieron en Filipos, pero en caso de que regresaron a Tiatira. Pero si no, puede haber sido también por el fuerte ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, más de 2 años allí, y porque claramente Lucas relata en el libro de los Hechos que la palabra de Dios se difundió por toda Asia Menor. Así que toda Asia Menor escuchó el evangelio de Jesucristo por hombres que escucharon en Éfeso y se fueron a recorrer todos los lugares de Asia Menor. Esta iglesia es algo interesante, esta iglesia de Tiatira, porque no fue amenazada externamente, sino internamente, por el compromiso con el pecado. Los falsos maestros no estaban viniendo de afuera. El falso maestro, las falsas enseñanzas estaban adentro de la iglesia. La iglesia se estaba deteriorando por dentro mismo, de personas que estaban adentro. Mira, al pertenecer a un gremio, el cristiano iba a verse forzado a comprometerse con todas las funciones del gremio, que no solamente era trabajar en su oficio, sino las fiestas, las ceremonias, incluso el pecado sexual. Si no lo hacían, entonces no sería irrazonable suponer que iban a tener graves problemas con sus trabajos. Y así había cierta presión sobre los cristianos allí en la ciudad de Tiatira. Y tenían una mujer que se identificaba como Jezabel. Tuvo prominencia en esta iglesia y enseñó a todos a cometer pecado sexual y a involucrarse en la adoración a los ídolos. Posiblemente enseñó que estaba bien adorar a los ídolos y estaba bien que vengas a la iglesia a adorar a Dios. Esto era lo que observamos a través de las Escrituras. Así que esta iglesia se corrompió desde el interior. Sin embargo, esta iglesia vemos que tiene elogios el Señor en el versículo 19. Dice, yo conozco tus obras, y esto habla de la omnisciencia del Señor Jesucristo para conocer también lo bueno que ellos hacían. Ahora, 4 cosas mira el Señor en esta iglesia. El amor, así que dice, veo a Tiatira y veo acciones de amor
el uno para el otro y lo están haciendo, estas acciones sacrificiales lo hacen por amor. ¿Qué más ve? Ve fe. Veo fidelidad en los hermanos de Tiatira. ¿Qué más veía el Señor? Servicio. Así que veía a los hermanos involucrados en actividades, estaban satisfaciendo necesidades, estaban ejerciendo su ministerio, estaban trabajando con el don que Dios les había dado a cada uno de ellos. Eso es lo que vio el Señor, servicio. Y también estaba viendo paciencia, que no es otra cosa que la perseverancia. Tal vez hubo alguna hostilidad, alguna pequeña persecución, y ahí está la perseverancia de los creyentes. Y el verso termina diciendo, el verso 19, y que tus obras postreras son más que las primeras. Tal vez no esté hablando de la especie de obras, pero están más bien hablando del número de obras. Del número de obras fue mayor que al comienzo. Así que la iglesia de Tiatira, por todas estas cosas, bien pudo haber tenido en la comunidad una muy buena reputación. Puede haber sido conocida como una buena iglesia. Y el Señor les está dando este reconocimiento y les está diciendo, les felicito por estas 4 cosas que observo en ustedes. Y porque sus obras postreras son mejores que las primeras. Pero hay algo interesante que está ausente en este elogio. No se habla nada en el elogio y que podemos evidentemente notar. ¿Qué cosa es? No está hablando de la doctrina. No está hablando ni de la doctrina ni de la santidad. 2 defectos fatales en la iglesia de Tiatira. Había mucho amor, había mucha fidelidad al Evangelio y a Cristo. Había servicio, había perseverancia, pero no tenían la sana doctrina y tampoco tenían una vida santa. 2 cosas que vemos ausentes allí en el elogio y que luego la vamos a ver en la condena, que está en el versículo 20, cuando comienza diciendo el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esta es una declaración muy fuerte, muy aterradora. Si nosotros estuviésemos escuchando, leyendo esta carta dirigida a comunidad de Berea, y nos dice el Señor a través de la carta, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Vaya, es una declaración aterradora para todos nosotros, como miembros de una iglesia a la que se nos dirige de una manera directa una carta así. Esta iglesia había mencionado el nombre de Jesucristo. Estaba con el Señor, identificada con el Señor Jesucristo. Compartía el amor de Cristo y compartía y perseveraba la fidelidad con Cristo. Pero le dice, tengo que decirte que yo estoy en contra de ustedes. Estoy en contra de tu iglesia. Estoy en contra de ustedes. ¿Por qué? Y el verso 20 sigue diciendo, dice, porque toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Ahí estaba el grave problema, ¿no? Que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Si tienes una mujer que le llaman Jezabel, solo es una manera de identificarla a esta mujer. Pensamos que el nombre no era de ella solo se está identificando. Pero con el nombre de Jezabel lo está diciendo absolutamente todo. Si nosotros conocemos la Biblia, conocemos el Antiguo Testamento, la historia de Israel, la historia del reino del norte, rápidamente entendemos quién es Jezabel. Y ese nombre lo dice todo. Y el Señor solo les dice con ese nombre, tienes una mujer Jezabel, y eso lo dice absolutamente todo. Jezabel es una mujer que existió en el Antiguo Testamento y llevó al pueblo de Israel a cometer pecado sexual y adorar a los ídolos. 2 cosas terribles que estaban ocurriendo aquí en Tiatira. Esta mujer de Tiatira hizo lo mismo que la Jezabel del Antiguo Testamento. Mira el verso 20 lo que sigue diciendo, dice, enseñe y seduzca a quienes, a mis siervos, dice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Las 2 mismas cosas que hizo la Jezabel del Antiguo Testamento, las 2 mismas cosas. Y estaba siendo eficaz, estaba dando resultados la enseñanza, y lo que está señalando aquí, seduciendo, es desviándolos. ¿A quiénes? A mis siervos. Está hablando de los cristianos. Son los cristianos que estaban siendo desviados en estos 2 grandes pecados,
son los verdaderos cristianos. Y por eso salta la pregunta para nosotros: ¿pueden los verdaderos cristianos cometer estos actos de inmoralidad? ¿Los pueden cometer? Y tú tienes la respuesta: sabemos que sí. Podemos caer en pecados como estos. Mira, primera carta a los Corintios. Si vamos a la carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 6. Y mira lo que dice el versículo 20. Es una exhortación de Pablo a los hermanos de Corinto. Y el verso 15, 1 Corintios 6:15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le está hablando a los cristianos de Corinto, ¿no?, que no cometan fornicación. ¿Por qué? Porque es muy posible que puedan cometerlo. Y de hecho algunos estaban cometiendo ese pecado. Entonces un creyente podría caer en un pecado como este. ¿Pueden los cristianos terminar comiendo la carne ofrecida a los ídolos como habían esas fiestas? ¿Podría un cristiano de ese tiempo caer en eso? Claro que sí. Los corintios también tenían algo parecido. Algunos iban a comer carne sacrificada a los ídolos y entraban en ese tipo de pecados, y luego iban a la cena del Señor, a la iglesia, al culto, a la cena del Señor, y celebraban la cena del Señor de una manera tranquila. Y también va la exhortación del apóstol Pablo. Dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Así que hay posibilidad. Claro que pueden. Claro que pueden. Y esta es la exhortación de Pablo aquí, a los hermanos, del Señor aquí, a los hermanos de Tiatira. Esta mujer había logrado llevar a los verdaderos cristianos a participar en la idolatría y el pecado sexual y las orgías que se hacían en las fiestas idolátricas. Esto era algo muy serio, pero hasta allá se habían desviado. Y esta mujer había cometido un pecado muy grave. Esto es muy grave. Cuando alguien tuerce el camino y hace como piedra de tropiezo para que otros caigan. Es muy grave para el que es esta piedra de tropiezo. ¿Recuerdan Mateo 18:6? Es interesante aquí en Mateo 18:6, que dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Estos pequeños, según el contexto, está refiriéndose a los cristianos, a todos los cristianos. Pero dicen: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Y mira el verso 6, lo que sigue diciendo: mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Así que mejor sería una muerte dolorosa que ser culpable de ser piedra de tropiezo para uno de los cristianos. Para uno de los cristianos. Es muy duro. Y si vas al verso 7 dice: ay, y tú sabes lo que significa ay, que es condenación, es una maldición. Dice: ay del mundo por los tropiezos. Y el mundo pone tropiezos, el mundo tiene todo tipo de vanidades, todo tipo de pecados que los ofrece a los creyentes. Pero dice: ay del mundo por los tropiezos, ay por el que sea tropezadero para uno de mis hijos, los cristianos, de mis pequeños, que está refiriéndose a los cristianos. Entonces ahora podemos entender en Apocalipsis 2:20, cuando el Señor está diciendo: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Estoy contra ustedes porque ustedes están tolerando a una mujer que está poniendo tropiezos delante de mis pequeños, de mis siervos, de mis hijos. Eso es lo que está diciendo. Y esta frase está por una razón ahí. No quiere dudas en la mente de nadie que ella está haciendo que los cristianos se desvíen. Y ellos estaban tolerando.
Pero ella estaba haciendo eso. El verso 20, mira lo que sigue diciendo, que toleras que esa mujer Jezabel, en el idioma original toleras es dejar que esa mujer Jezabel, permitir que esa mujer Jezabel, y esa mujer no era una deidad pagana, esa mujer era una persona que estaba dentro de la iglesia, un ser humano que estaba dentro de la iglesia, alguien de la propia gente de la iglesia, que estaba en la congregación. ¿Qué le estaban permitiendo hacer a esta mujer? ¿Qué le permitían hacer? ¿Qué le dejaban hacer? Bueno, si vamos a la Jezabel original, la del Antiguo Testamento, era una mujer seductora, era agente del mismo Satanás. ¿Para qué? Para seducir y corromper al pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esta Jezabel era hija del rey de Sidón, así que era una sidonia. Y ella se casó lamentablemente con Acab, el rey de Israel, era del reino del norte. Acab, contrajeron matrimonio y trajo toda la adoración a Baal. Una vez que se casó, trajo toda la adoración a Baal a los israelitas. Miren el primer libro de Reyes, quisiera leer brevemente. Primer libro de Reyes, capítulo 16 y el versículo 30. Primer libro de Reyes, capítulo 16 y el verso 30, dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Acab fue el peor rey antes de él. Fue el peor rey. Verso 31 dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró bajo la influencia de esta mujer, fue. Mira el verso 3, dice: e hizo altar a Baal, eso acá hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Este rey fue el peor de todos. Y la que contribuyó a eso fue Jezabel, esta mujer seductora. Ahora, mira lo que dice el segundo libro de Reyes 9:22 sobre esta mujer. ¿Quién era? ¿Cómo especifica Dios y cómo nos habla quién era esta mujer? Segundo libro de Reyes 9:22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Dijo: ¿hay paz, Jehú? Ahora mira la respuesta de Jehú. Y él le respondió, dice: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Qué terrible esta mujer. ¿Quién era? ¿Ves quién era? ¿Ves quién era? Jezabel adoraba a Baal, era una bruja, estaba con las fornicaciones, malvada, una mujer que trajo adoración a Baal en las fiestas, la idolatría, las orgías. Los sacerdotes a Baal hacían todo este tipo de cosas. Esa es la adoración a Baal, y eso es lo que ella trajo. Así que esta mujer, que se llama Jezabel, aquí en Teatira, no está recibiendo un cumplido en verdad. Ella había seducido con éxito a los miembros de esta iglesia, y algunos de ellos ya se encontraban en la idolatría y también en el pecado sexual. Simbólicamente se le está mencionando como Jezabel, pero entendemos qué es esta Jezabel. Y la forma que ella estaba seduciendo a los cristianos, lo dijimos la semana pasada, muy posiblemente por la presión que tenían de los gremios en cuanto a la adoración de esos ídolos y a practicar ese tipo de idolatría. Y seguramente ella decía: pueden hacerlo, porque si no van a perder el trabajo y no van a tener cómo sustentar a sus familias ni cómo sustentar a la iglesia. Así que pueden hacerlo y también pueden venir a adorar a Dios aquí un domingo y los cultos y no hay ningún problema. Seguramente eso decía ella. Y eso es un problema muy grave.
Así era como seducía, y muchos habían accedido a eso y se encontraban en ese tipo de prácticas. Ahora, lo primero que debería haber hecho esta iglesia, no debería haber permitido que esta mujer estuviera en este lugar de prominencia, en el liderazgo. ¿Cómo una iglesia pudo permitir que ella entre al liderazgo de la iglesia? Al punto de que entonces se puso a enseñar estas cosas. Incluso si las enseñanzas de esta mujer hubiesen sido correctas, hubiese sido buena doctrina, sin embargo, nosotros sabemos lo que dice claramente las Escrituras, que no permite a la mujer enseñar, porque eso es estar por encima del hombre, tener autoridad sobre los hombres, y no hay tal cosa, ni en el hogar ni en la iglesia. No hay tal cosa, ni en el hogar ni en la iglesia del Señor. Ahora miremos brevemente en el segundo libro de Reyes, capítulo 9. El versículo 33. Dice así: y él les dijo, echadla abajo. Está hablando de Jezabel, la del Antiguo Testamento. Y les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron a sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Solamente para que observemos lo duro que es Dios, cómo hace juicio terrible Dios sobre alguien que pone tropiezo de esta manera y desvía a sus hijos para hacer esto. Es terrible el castigo de Dios para Jezabel. Y en el verso 20 aquí dice que ella se dice que es profetisa. Eso significa que ella decía que era profeta de Dios, que el mensaje que ella daba era mensaje de Dios, pero no era mensaje de Dios, era el mensaje de Satanás. Era el mensaje de Satanás. Ella estaba seduciendo y llevando a los cristianos a la idolatría y al pecado sexual. Ahora, Cristo procede a describir sus tratos en el pasado con esta mujer. No es en este momento que está lidiando con Jezabel, el Señor Jesucristo. Ya mucho tiempo atrás Él está lidiando con esta mujer. Y miren el verso 21 lo que dice. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Vaya, le he dado tiempo para que se arrepienta. Así que no ha sido inmediato esto. Y nosotros sabemos que el Señor tiene mucha paciencia. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Así que el error de ella viene desde mucho tiempo atrás, tal vez a muchos años atrás. Pero ella no quiere arrepentirse, ¿no? Luego el verso 21 dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es decir, Dios le ha dado advertencias a esta mujer que se arrepienta, pero en el verso 21 sigue diciendo, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y esto transmite la idea de que ella no va a querer arrepentirse, que continúa de esta manera. Entonces la declaración aquí es contundente y definitiva. No quiere arrepentirse. No quiere, no va a arrepentirse más. No quiere arrepentirse. Entonces viene lo que va a hacer el Señor con ella. Verso 22 dice, he aquí, yo la arrojo en cama. He aquí, dice, yo la arrojo en cama. Algunos dicen que esta mujer iba a ser enfermada por Dios, iba a enfermar, iba a estar en una cama. Y bueno, hay textos en la Biblia que apoyan esta misma palabra de cama para referirse a una enfermedad. Pero si vemos y observamos bien, es muy suave el castigo para la gravedad de sus pecados. Es muy suave. Nosotros vemos lo que ocurrió con Jezabel del Antiguo Testamento. La enfermedad sabemos que es una forma de Dios de tratar con los creyentes que han desobedecido.
Y es altamente dudoso que esta Jezabel aquí en Tiatira tuviera una fe genuina en Cristo. Es muy dudoso como para que Dios solamente, el Señor solamente la enfermara a ella. Entonces la cama también es emblemático de la pestilencia y de la muerte, incluso de la perdición eterna. Y creo que más se ajusta a esta segunda idea, ¿no? En nuestro texto. Lo más probable es que se refiera entonces a la condenación al infierno, que es a donde ella iba a terminar. Entonces la cama viene a ser la condenación, viene a ser el infierno para ella. Involucra muerte porque ha de morir y va a ir al infierno. Y miren el verso 22. Dice, el infierno es para esta mujer Jezabel, pero mira, y en gran tribulación ¿a quiénes? A los que con ella adulteran, a no ser que se arrepientan de las obras de ella. Y aquí habían muchos creyentes. Por eso el mismo castigo no es como Jezabel para los creyentes. Dice, en gran tribulación, hay muchas pruebas muy duras, castigo muy duro. Nosotros sabemos que el Señor disciplina a los que son sus hijos. En Hebreos 12 nos habla de esto. Los va a poner en gran tribulación, dice. Esto es disciplina de Dios. Inclusive la disciplina de Dios ha llegado a algunos hijos que pueden terminar con su vida también, posiblemente. Puede enfermar Dios o puede terminar la vida de ellos. Esta es la disciplina de Dios. Así que la promesa aquí es una promesa de juicio severo sobre la mujer y gran castigo para quienes, para aquellos que la siguieron, para aquellos que siguieron esta idolatría y estas fornicaciones. Pero mira, aquí hay otro grupo, un grupo diferente en el verso 23, que dice, y a sus hijos heriré de muerte. ¿Quiénes son estos? Si ya ha hablado de lo que va a hacer con los que han seguido, que son cristianos, que han seguido, y posiblemente otros que son falsos cristianos han seguido lo mismo. Pero aquí dice, y a sus hijos, a los hijos de Jezabel, dice, heriré de muerte. No se está refiriendo a mis siervos, como dicen los versículos anteriores. Entonces, esta situación es interesante porque dice, heriré significa mataré. Heriré significa mataré. Vas a un diccionario griego y tú ves que heriré significa mataré. Es como que repite, mataré de muerte a estos. Es más o menos el mismo castigo que recibe Jezabel, que va al infierno, va a morir y va a ir al infierno, la condenación. Él dice, mataré con muerte. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿quiénes son estos hijos? ¿Saben a quiénes se refieren? A la segunda generación de su falsedad. Esto es interesante porque estamos en el año 96 después de Cristo, que está aquí escribiendo esta carta el apóstol Juan. Esta iglesia ha existido más o menos unos 40 años en este libertinaje. ¿Sí ves? Un tiempo suficiente como para poderse arrepentir y no se arrepintió. Y tiempo suficiente para que dé paso a una nueva generación. Es decir, que había una nueva generación que ahora estaban enseñando lo mismo que este falso profeta, que este falso maestro, que esta Jezabel. Esta es una segunda generación. Estos son sus hijos, que ya no están solamente obedeciendo, sino que están enseñando las mismas cosas que Jezabel. Qué durísimo que es esto. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Esto nos habla de cómo el Señor quiere que su iglesia sea pura. Pero tienes ahí a esa Jezabel, dice, tienes a esa Jezabel que está llevando a mis siervos hacia el pecado. Así que le voy a dar la cama del infierno. Es lo que dice, la cama del infierno. Y a todos mis servidores que le están siguiendo en este pecado, si no se arrepienten, porque es advertencia, si no se arrepienten, entonces voy a castigarlos, voy a tribularnos fuertemente. Eso es lo que está diciendo. Y luego dice, voy a matar a sus hijos, que es la segunda generación de falsos profetas que están propagando las mismas cosas. Es algo muy serio lo que el Señor quiere con su iglesia. ¿Qué implicaciones hay para nosotros? Que si tú te llamas profeta, si tú crees que eres profeta, eres un predicador de la palabra, entonces debes cerciorarte de que estás diciendo la verdad, de que no estás
llevándole por camino equivocado a quienes tú le estás predicando la palabra de Dios, de que no estás desviándolo a cualquier forma de idolatría. Tienes que cerciorarte si estás haciendo aquello. Y si tú eres un cristiano y estás siguiendo a un falso profeta, o estás siguiendo una doctrina falsa y estás cometiendo un pecado, entonces es mejor que te arrepientas, porque si no va a venir gran tribulación. Es lo que dice el Señor, gran tribulación sobre el cristiano. Y si eres de la segunda generación, de los hijos de un falso profeta, que estás enseñando lo mismo que el falso profeta, entonces vas a recibir sentencia. Vas a recibir sentencia. Y el Señor puede herirte con muerte, como puede matarte con la muerte. Eso es lo que está diciendo el Señor. Jezabel tuvo tiempo de arrepentirse y no lo hizo. Entonces es como que el Señor está diciendo, oye, grita a todos, porque a esta ya está condenada. Pero grita a todos que se arrepientan de su pecado. Este es el mensaje de advertencia que está dando a todos. Estás en peligro de muerte por esta seducción. Y cuando ella muera y sus hijos sean asesinados también, y los creyentes que la siguieron en el pecado estén en serios problemas de una prueba fuerte, entonces mira lo que sigue diciendo el verso 23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Todo el mundo va a enterarse. Todo el mundo va a saber. Seguramente esta iglesia tenía una reputación de ser buena iglesia. Tal vez había algún comentario de algo con Jezabel, pero no lo sabían bien. Pues llegará el momento en que se sabrá absolutamente todo. Todos van a saber qué es lo que estaban tolerando allí en la iglesia. El Señor lo va a hacer conocer. El Señor lo va a hacer público. Qué terrible, qué terrible. Nosotros no tenemos ningún registro cuando sucedió esto. No tenemos ningún registro cuando mató a Jezabel, cuando mató a los hijos de la segunda generación y cuando disciplinó a los creyentes que habían seguido este camino de perversidad, de pecado sexual y de idolatría. No sabemos. Lo único que sí sabemos es que esta iglesia después de un tiempo desapareció. No existió. Y el Señor quería que todos lo supieran qué es lo que hubo aquí. Ha quedado registrado esto. El hecho de que todas las iglesias se enterarían del pecado de Tiatira denotaba entonces que en el Señor no se le puede esconder absolutamente ningún pecado, porque Él escudriña la mente y el corazón de cada iglesia. Jeremías dice, yo Jehová escudriño la mente que pruebo el corazón. Así que Dios tiene un conocimiento que va a las profundidades del corazón de todos los creyentes y Él sabe todo lo que está pasando con nosotros. Bueno, es algo que nos pone a temblar a cada uno de nosotros, porque Él conoce todo lo que hay, aún nuestros propios pensamientos. Y luego amplía esta advertencia en el verso 23 diciendo, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué menciona esto? Porque seguramente muchos cristianos allí verdaderos estaban llenos de pánico instantáneo al escuchar lo que estaban leyendo ese domingo allí. Y dice, también va a venir sobre nosotros este castigo. Entonces le está diciendo, oye, no va a ser así. Mira lo que va a ocurrir, voy a juzgar a cada uno según sus obras. ¿Vamos a ser juzgados según el fruto de obras? ¿Es así? Sí, es así. Y usted lo sabe que es así. Romanos 2:6, texto que habla sobre la salvación, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Él pagará conforme a sus obras. Seremos juzgados en base a nuestras obras. Mira, 2 Timoteo 4:14, segunda carta a Timoteo 4:14. Segunda carta a Timoteo 4:14. Aquí está Alejandro el Calderero. Él no era creyente, pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Segunda Timoteo 4:14 dice, Alejandro el Calderero
me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces siempre está poniendo la base de las obras para juzgarles. ¿Sí ves? Mateo 7 hemos estudiado que dice, por sus frutos los conoceréis, son las obras. Así es como tú puedes conocer a alguien, por medio de los frutos, por medio de las obras, son las acciones. En Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y mira, vamos a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22 y el verso 12. Apocalipsis 22, 12. Mira lo que dice. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea qué cosa, su obra. ¿Es salvación por obras? No. No es salvación por obras. ¿Sí? Está muy claro esto. Antes de Apocalipsis hemos predicado Gálatas y ahí está el fundamento de que el Evangelio no es por obras. No te salvas por obras. Es por la fe en Jesucristo, nada más. Pero tus acciones demuestran tu condición espiritual. Tus obras demuestran tu condición espiritual. Así que Dios puede mirar tu vida, Dios puede mirar tus acciones y Él puede saber si tú eres hijo de Él o no, si eres suyo o no, solamente con mirar tus acciones, con mirar tus obras. Santiago, eso es lo que dice, que la única manera de mostrar una fe verdadera es por medio de las obras. Él dice, yo te muestro mi fe por mis obras. Yo te muestro mi fe por mis obras. Porque uno que ha sido nacido de nuevo, es imposible que no obre. Es imposible que no tenga obras espirituales en la vida de él. Entonces Jesús ve las acciones de los hombres y él puede saber, este es un impío por las cosas que hace, o este es un salvo, ha sido transformado por las cosas que hace como un cristiano. El perro vuelve a su vómito, pero el cristiano hace ¿qué cosa? Lo que es de su naturaleza, las nuevas obras. Las obras nuevas de una vida cambiada, de una vida transformada. Entonces, ¿ves las obras cómo resultan? Las obras evidencian lo que hay en nuestro interior. Siempre lo hacen. Siempre lo hacen. Las obras muestran, que son cosas externas, muestran el interior de nuestra vida. Y Dios puede ver si tú eres un hijo suyo o no lo eres, por las obras que nosotros hacemos. Así que eso es lo que el Señor está diciendo. Yo solamente estoy mirando tu vida. No tienes nada que temer porque si tus acciones han sido las correctas, si hay hechos de conversión genuina en tu vida, entonces todos los actos tuyos van a reflejar que tú tienes una vida transformada, una vida cambiada. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces vas a ser bendecido, porque esto es como una consolación que les está dando a los hermanos que eran en minoría, muy posiblemente, y que estaban escuchando esto de los castigos. Entonces dice, oye, pero yo voy a premiar según las obras. Y es ese sentido, en ese sentido lo está diciendo. Y mira lo que les dice en el versículo 24. Pero a vosotros, y aquí ya directamente a los que están, a los cristianos, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina de la idolatría y del pecado sexual, ¿sí? Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no están practicando la doctrina de las profundidades de Satanás. Dice, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces son palabras de consuelo para estos hermanos, ¿sí ves? Eran tal vez pocos obedientes a Dios. Ellos pensaron que podían quedar atrapados, devastados aquí con todo este juicio, pero ahí están estas palabras que traen consuelo a ellos. ¿Qué quiere decir cuando le está diciendo que no te pondré otra carga? Porque ya es una carga estar en una iglesia que está entregada, la mayoría de los hermanos, a la idolatría y al pecado sexual de una manera así abierta. Entonces tú estás sufriendo por eso. Porque tal vez hay gente que tú amas, que quieres, gente que tienes alguna relación incluso hasta familiar. Y entonces estás viendo y estás sufriendo por eso.
Y estás sufriendo por tu propia vida porque tú sabes que lo que Dios desea es una vida santificada y es lo que tú deseas. Pero ellos no quieren eso, quieren una vida totalmente diferente. Quieren las fiestas, los festivales, las orgías. Entonces esto es mucho sufrimiento en verdad. No voy a ponerles otra carga. Además que en alguna forma todos los cristianos que estaban allí tenían la culpa de haber tolerado. Así no hay otra carga más que les pongo. No hay otra carga más que les pongo. Y mire el verso 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué era lo que ellos tenían? Bueno, ese deseo de mantenerse obedientes al Señor, de ser puros. Así que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. O sea, ten cuidado, retén lo que tienes. ¿No? Tenían integridad espiritual, reténlo. Esa palabra retener es aferrarse, agarrarse poderosamente, porque no va a ser fácil. ¿No? Esa iglesia seguramente con lo que enseñaba y muchos seguían toda esa doctrina falsa, debe haber sido terrible vivir en medio de una iglesia así y soportar todo eso. Finalmente el Señor cierra con unas palabras del consejo que les da a los verdaderos creyentes, a los verdaderos. Y creemos que eran minoría porque si hubiesen sido mayoría hubiesen expulsado a Jezabel, lo hubiesen sacado a Jezabel, pero vemos que no pudieron hacer eso. Así que era una minoría. Y mira lo que les dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Juan siempre está cerrando al que venciere, ¿no? Y lo hemos repetido varias veces. ¿Quién es el que vence? El único que vence es el cristiano. ¿Por qué? Porque tienen la fe verdadera. Primera de Juan 5 habla. ¿Quién es el que vence al mundo? El que ha puesto la fe en el Hijo de Dios. El que tiene la fe. Ese es el que vence al mundo y vence todo. Entonces, al que venciere es una promesa para ellos. Al que venciere, el cristiano es el que vence. ¿Ves? El cristiano es el que vence. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces el cristiano vence porque tiene esa fe que es constante. El verdadero cristiano tiene una fe sin fin. Y el modelo de él es modelo de obediencia. Por eso puede decir, y guardaré mis obras hasta el fin. El cristiano puede guardar las obras hasta el fin. Su fe, recuerden, se manifiesta en obras. La fe verdadera se va a manifestar en obras. Y a los creyentes les da dos cosas. Uno, dice, autoridad sobre las naciones. ¿Qué significa autoridad sobre las naciones? Esto no puede ser en el cielo. No te puedes imaginar que tienes autoridades en el cielo, naciones en el cielo. Lo que podemos entender es que hay un reinado terrenal aquí. Autoridad sobre las naciones. Este es el reino milenario, el reino terrenal del milenio. Y lo saca del Salmo 2.7, porque están las mismas palabras. Dice, Salmo 2.7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y mira, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro. Las mismas palabras que está mencionando en Apocalipsis. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. No va a haber ninguna nación llena de gente que está golpeada con una vara de hierro en el cielo. Eso será aquí en la tierra. Así que es el reino milenario. Es promesa para los cristianos. El cristiano es martillado en este mundo. Ahora se coge el martillo y va a gobernar con el Señor. Va a regir con el Señor en las naciones aquí. Esa es una bendición muy grande. ¿Quién es golpeado con la vara de hierro en el milenio? Bueno, las naciones son golpeadas, las naciones. Porque las naciones se van a levantar contra Dios y van a luchar contra Cristo. Las naciones rebeldes. Y ahí saldrá Cristo y va a regir. Ese regir es una palabra en el idioma original que significa pastorear. El pastor utilizaba una vara de madera para cuidar a las ovejas en el sentido de que un lobo, un animal pueda atacarle. Entonces él defendía con esa vara de madera. Pero aquí la vara es de hierro. La vara es de hierro. Es juicio de Dios a las naciones rebeldes. Y nosotros estaremos allí
gobernando junto con el Señor todo lo que Él está haciendo. Así que es una gran bendición para los cristianos. Y la otra promesa en el verso 28 dice, y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Mira Apocalipsis 22, 16. Ahí dice quién es la estrella de la mañana. Porque dice, le daré la estrella de la mañana. Dice Apocalipsis 22, 16. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es Jesucristo. Él mismo es. Él mismo es. Te daré a Jesucristo, pero lo darán en la plenitud, porque sabemos que tenemos a Jesucristo. Y fíjate en la segunda carta de Pedro 1:19, cómo habla también de que el lucero de la mañana va a amanecer en nosotros. Dice, segunda de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Somos cristianos nosotros, y la estrella de la mañana ya ha amanecido en nuestros corazones. Pero en este día futuro, tendremos la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo. Esta es la promesa cuando le dice, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué promesas para el cristiano en verdad? Esto da aliento, que va a reinar con Cristo en el milenio, y la promesa de que Jesucristo viene en plenitud sobre el mismo creyente. Y las últimas palabras es una repetición en cada una de las cartas. Verso 29, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Toda la revelación escrita por el Señor Jesucristo sabemos que es inspirada por el Espíritu Santo. Así que nosotros debemos prestar atención. La idea es, oye, presta atención a esto que se dice. Bueno, hemos visto muchas cosas aquí, pero si debemos recordar algo es la gravedad del pecado en la iglesia y cómo Dios actúa. Y cómo Dios actúa en una iglesia que está llena de pecado. Cómo Dios actúa. Dios es un Dios celoso. Hemos visto la evidencia del verdadero cristiano. La evidencia del verdadero cristiano se muestra a través de los frutos, de las obras. Dios puede ver a través de las obras que hacemos si somos o no de Él, si somos suyos o no, si hemos nacido de nuevo o no, a través de las obras. Y vemos la promesa de Dios de que le da un reino y le da la plenitud del mismo Cristo. Es algo que nosotros no debemos olvidar de todo lo que hemos visto. Como iglesia nosotros debemos poner atención a este mensaje para que tomemos las decisiones correctas y conozcamos la bendición de Dios y no su juicio, en verdad. Dios nos ayude y nos bendiga, hermanos. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor. Te damos por el mensaje que nos das, aterrador para nosotros, Señor. Pero la súplica que te hacemos es que nos ayudes a entender la misma maldad en nuestros corazones. Que traigas arrepentimiento a nuestras vidas, Señor. Que nos hagas ver la magnitud de nuestro pecado. Para pensar de la misma manera como tú piensas del pecado, Señor. Para estar en esta sintonía, en esta comunión. Para que obres en nuestros corazones y pongas estos deseos, estos afectos por buscar tu santidad, por buscar el arrepentimiento, buscar el perdón tuyo a través de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, que nos has sacado del foso del pecado, Señor. Pero ahora te suplicamos que nos alumbres mucho más para ver el pecado enquistado, escondido, allí, que nosotros aún no lo podemos detectar, no lo podemos ver y creemos que somos buenos, Señor. Trae a la luz toda la maldad que hay en nosotros. Ayúdanos a ser una iglesia que en verdad, si ve el pecado, puede arrepentirse, tomando esta advertencia, estas palabras tuyas, Señor. Y te damos gracias por la gran misericordia y gracia abundante
que derramas sobre tu iglesia y sobre tus hijos, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para despedirnos en oración. Y recuerden, están invitados hoy a las 5 de la tarde, el segundo servicio. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado en tu presencia, Señor. Te hemos alabado, te hemos adorado. Hayas ministrado nuestros corazones profundamente, Señor. Y ahora llévanos con tus más ricas bendiciones, Señor, a nuestros hogares. Y también bendícenos en el tiempo que vamos a tener de comunión con nuestros hermanos. En tus manos quedamos en Cristo Jesús. Amén.